Hola, mi nombre es Eucaris Burbano, docente y especialista en desarrollo integral de la infancia y adolescencia, estudiante de la maestría en educación que ofrece la Corporación Universitaria Iberoamericana. Al ser inclusiva, la educación no se plantea en términos de necesidades, sino de oportunidades de cambio que giran en torno a unas características que tienen como base esencial los derechos humanos. Recorriendo Caminos de la Diferencia, proyecto educativo inclusivo que implementa acciones urgentes para la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, particularmente en aquellos territorios afectados por la violencia y el conflicto armado. El contexto en el cual se desarrolla el presente proyecto es en el departamento de Nariño, ubicado al suroeste del país. Limita al norte con el departamento del Cauca, al este con el departamento del Putumayo, al sur con la República del Ecuador y al oeste con el Océano Pacífico. Se focaliza desde el proyecto Territorios Protectores en convenio con UNICEF y Aldeas Infantiles, el cual tiene como objetivo implementar acciones urgentes en contra y para la prevención del reclutamiento, uso y utilización sexual de niños, niñas y adolescentes, prioritariamente en zonas que están o han sido afectadas por la violencia y el conflicto armado. En este contexto, especialmente en el barrio Juan Pablo II, ubicado en la Comuna 10 de Pasto, Nariño. Esta Comuna 10 se caracteriza porque tiene gente muy trabajadora, muy líder y por el trabajo comunitario. Sin embargo, presenta muchas problemáticas sociales como pandillismo, drogadicción, embarazos adolescentes, consumo de spa, zonas intolerantes, inseguridad, llega mucha población migrante, víctimas del conflicto armado y del desplazamiento. Los problemas subrayados en esta matriz son los que se tienen en cuenta para el proyecto, especialmente en temas de protección y ciudadanía, como el abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, trabajo infantil y desplazamiento forzado. En zonas de frontera existen factores protectores como el reconocimiento que tienen las familias de su territorio y su religión. Muchos factores de tradiciones, de culturas ancestrales, de protección, de dinámicas de autoconocimiento y de la cultura en general. Pero asimismo también existen factores de riesgo, entre los cuales está la movilidad poblacional, donde se presentan diferentes oportunidades como el comercio ilegal, también la debilidad de la presencia estatal como tal, donde no se garantizan los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes, y aquí estas familias entonces se ven expuestas a riesgos y la protección es mínima. Se presentan situaciones de grupos armados al margen de la ley, vinculación de los niños, niñas y adolescentes a actividades ilícitas, y en estos entornos entonces las violencias se afianzan y el tipo de violencias o los consumos de sustancias psicoactivas, embarazos adolescentes se ven más arraigados. Nuestra pregunta problema del proyecto es cómo implementar acciones que prevengan situaciones de riesgo de niñas, niñas, adolescentes y sus familias, garantizando caminos de bienestar individuales y colectivos. El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes y sus familias y la comunidad para que de esta manera se pueda aportar significativamente a los procesos de construcción de paz, prevención de las diferentes manifestaciones de violencia que existen en el territorio. Entre los objetivos específicos tenemos reconocer aquellas características que hacen únicos e identifican a las personas como seres únicos y irrepetibles. También reconocer la importancia de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos fundamentales en la prevención de las violencias. Identificar las riquezas que hay en el territorio, desmitificando la idea de estigmatización e indiferencia frente a las demás problemáticas, y también identificar los tipos de violencias a los que se pueden ver enfrentados los niños, niñas y adolescentes en sus territorios. La educación inclusiva va más allá de la presencia de los niños, niñas y jóvenes en los entornos escolares. Exige la puesta en marcha de procesos y procedimientos que posibiliten su aprendizaje y participación. En palabras de Botti Ainscope 2002, aprender con otros y colaborar con ellos en el transcurso de las clases y las lecciones.
Las diferentes tendencias educativas de educación para todos nos invitan siempre a pensar sobre la responsabilidad social que se genera frente a los estudiantes y todas sus diversidades. De esta manera, la escuela debe ser un entorno de dinámicas inclusivas que no solo se centren en la discapacidad, sino que también reflexionen sobre el verdadero sentido que adquiere la inclusión en términos de equidad y calidad para los estudiantes. Un proceso de educación inclusiva implica asumir la inclusión, pero desde un punto de vista contextual, en el que son determinantes las barreras de aprendizaje, participación y en los cuales surge la interacción entre los niños, niñas y adolescentes, las personas, los docentes, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan su entorno inmediato y su territorio y contexto. En el proceso pedagógico, autores como Piaget, Brunner, Vygotsky, Gardner nos hablan de cómo este aprendizaje es significativo e inclusivo. Por ejemplo, Piaget nos habla acerca de la riqueza del contexto, Brunner nos habla acerca de cómo aprendemos y qué pasa en nuestro cerebro, Vygotsky nos habla acerca del desarrollo proximal y Gardner nos habla acerca de las inteligencias múltiples. La metodología de Recorriendo Caminos de la Diferencia está basada bajo la metáfora del camino, donde los participantes son los caminantes y los acompañantes son los tutores o docentes que recorren todo ese camino y sendero de oportunidades para lograr desarrollar y apropiar todas las capacidades y habilidades propuestas. Se proponen entonces el desarrollo de 4 encuentros diseñados de manera intencionada, buscando siempre potenciar en todo momento las capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los tiempos, los recursos y los resultados esperados. Se desarrollan capacidades estructurales que son el reconocimiento y ejercicio de los derechos, las capacidades mediadoras que son y apuntan al pensamiento crítico y reflexivo, y las habilidades en cuanto al respeto de la diferencia y la diversidad. Desarrolla en 4 pasos importantes que son el inicio, donde se hacen todos los acuerdos con los participantes para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera. Entonces se hacen acuerdos de convivencia, normas durante el encuentro, como por ejemplo el uso de los celulares, pedir la palabra, el respeto por las demás personas. Dichos comentarios o aportes tienen que ser directamente de los participantes y el acompañante o tutor hace un resumen para que estos acuerdos se desarrollen a lo largo de los 4 encuentros. Seguidamente viene una actividad rompehielo, donde se propone una actividad lúdica para que se dispongan las personas, a los participantes, a integrarse y se trabaje la temática. Después viene un momento central, donde ya se tiene todo el contenido experiencial del encuentro, y cada espacio de estos es muy importante porque el momento central es la esencia del proceso, es decir, donde se va a trabajar la temática. Finalmente, para cerrar el encuentro, siempre los participantes deben desarrollar una actividad que se llama ¿Cómo me sentí?, donde ellos comparten sus sentires, sus pensamientos y precisamente cómo se sintieron a lo largo del encuentro, y también pueden plantear algún tipo de sugerencia o alguna recomendación para que estos encuentros mejoren. Como plan de acción presentamos los 4 nombres de los encuentros planteados. El primer encuentro es ¿Quién soy? ¿Quién es el otro?, donde su objetivo es reconocer aquellas características que conforman la identidad de las personas, identificando que somos únicos e irrepetibles. También el segundo encuentro se llama Reconociendo los derechos. Acá se reconoce la importancia de los derechos en la vida de los niños, niñas y adolescentes como factor fundamental para la prevención de las violencias. El tercer encuentro se llama Nacimos en el mismo territorio, donde se pueden identificar las riquezas que hay en las diferencias, donde podemos desmitificar toda la idea de estigmatización y discriminación frente a los demás. Y por último, un encuentro de evaluación, donde todas estas encuentros se pueden evaluar con el fin de fortalecer dichas actividades e identificar los aprendizajes adquiridos a lo largo de los 4 encuentros. Podemos concluir que la cultura inclusiva rescata mucho el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario.
y esto va más allá del cumplimiento de roles y ejecución de funciones. Se consolida entonces así una sola unidad conformada por toda la comunidad educativa donde pueden participar los padres, las madres, los niños, las niñas, los docentes, en este caso acompañantes, encaminados siempre a la generación de un saber propio permeado por la inclusión. La inclusividad se articula en torno a funciones determinadas que permiten avanzar hacia ese ideal de ver la educación como un camino para generar acciones alternativas a problemas de orden político, cultural, lingüístico, físico, geográfico, pero ya aterrizados, y que no esta educación inclusiva la miremos como una simple utopía. La inclusión es el camino y meta que siguen las escuelas en la búsqueda de una educación integral para todos. Las metodologías de investigación han sido las formas de guiar este camino e identificar los obstáculos. Vale la pena discutir y revisar las limitaciones que se pueden presentar al usar herramientas en contextos donde se ponen en evidencia diferentes puntos de partida urgentes y que probablemente podrían ser barreras para el aprendizaje que afectan el proceso y resultado de la inclusión, tales como la pobreza, las limitaciones en el acceso a servicios básicos, la diversidad cultural y étnica, la diversidad cultural de los niños, niñas y sus familias, la relación de la familia con la escuela, las necesidades escolares, el currículo escolar y el agente educativo poco empoderado del modelo inclusivo, entre muchos otros más.